En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Pues aquí en este santuario de la Divina Misericordia, donde se encuentra la imagen de Jesús misericordioso, más conocida en todo el mundo, y donde se encuentran los restos de Santa Faustina Kowalska, en este corazón desde el que brota pues toda la espiritualidad de la Divina Misericordia, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. También en este día en el que celebramos la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, patrones de Europa. Nos ponemos ante la presencia de Dios misericordioso y con toda humildad le pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger en nuestros corazones las palabras de tus enseñanzas y haz de nosotros un pueblo concorde en la verdadera fe y en la recta confesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienen Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Respondemos: perdón, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó
y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can 1000 maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. Más fuerte. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmauta. Palabra del Señor. Sentaos. Como he dicho, pues al principio nos encontramos aquí, en este corazón desde donde brota pues todo el mensaje de la Divina Misericordia. El mensaje de la Divina Misericordia tiene como centro, en primer lugar, reconocer nuestra propia miseria, nuestra propia debilidad, nuestros propios pecados. Y muchas veces uno puede tener la sensación de que cuando ha descubierto pues esa miseria que hay en sí, puede llegar a decir: yo ya no tengo solución. Y caer en el desánimo, caer en la desesperación, caer en regodearnos en nuestra propia miseria. Sin embargo, pues desde este mensaje se nos recuerda algo que es propio del puro Evangelio, porque no es nada nuevo, que no hay pecado, por muy negro, por muy oscuro que pueda ser, que no sea objeto del amor y de la misericordia de Dios y por tanto del perdón. Por eso, desde aquí se lanza este mensaje para que la gente confíe en la misericordia de Dios. Por muy negros que puedan ser nuestros pecados, más grande es la misericordia de Dios. Y aquí nos encontramos ante esta imagen de Jesús misericordioso, que el mismo Señor pidió a Santa Faustina Kowalska que fuese pintado, cuando un 22 de febrero le dijo: píntame tal y conforme me ves. Y ese es el resultado. Una imagen de Jesús misericordioso que sale de un fondo oscuro,
Ese fondo oscuro son nuestras propias miserias, nuestros propios pecados. Pero cómo la luz de Cristo es la que hace que se disipe ese tono oscuro. Es la luz de Cristo y su misericordia el que hace que se disipen las oscuridades en nuestro corazón. Es una imagen de Jesús resucitado, porque lleva las llagas de su pasión tanto en los pies como en las manos, para indicarnos que Él ha pasado por el dolor y por el sufrimiento, y por tanto se siente unido a cuantos pasan por el dolor y por el sufrimiento. Es una imagen en la cual el mismo Jesús nos está bendiciendo a cada uno de nosotros con ese gesto de la bendición con la mano derecha, y con la mano izquierda se toca su corazón, ese corazón misericordioso desde donde brotan esos dos rayos pálido y rojo que evocan precisamente el agua y la sangre que salieron de su corazón en el momento de la cruz y que vienen a representar la gracia de nuestro bautismo y también la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a pedirle, por tanto, al Señor que no dejemos de confiar en su misericordia. Por eso, cuando el Señor le dice a Santa Faustina, pinta una imagen tal y como la ves, tal y como me ves, firma abajo, Jesús, confío en ti. Esa es una jaculatoria que tendríamos que tener cada uno de nosotros constantemente en nuestros labios y que brota también en nuestro corazón. Jesús, pese a mis pecados, pese a mis miserias, confío en ti, confío en tu amor, confío en tu misericordia. Pues que no lo olvidemos, más grande es la misericordia de Dios. Pero el mensaje de la espiritualidad de la Divina Misericordia no solo termina en ese aspecto de confiar en la misericordia de Dios, sino que inmediatamente y sobre todo íntimamente unido a esto, en el mensaje de la espiritualidad de la Divina Misericordia está la llamada a que seamos misericordiosos los unos con los otros. Y eso también es el puro evangelio, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pues este es el recuerdo que en este periodo de entreguerras, desde aquí, desde Polonia, que tanto había sufrido la Primera Guerra Mundial, como luego sufriría la Segunda Guerra Mundial, cómo se hace esa llamada para no desconfiar en medio de los grandes conflictos y pruebas de nuestra vida y de nuestra existencia, que no dejemos de confiar que el Señor siempre camina a nuestro lado y que los caminos de la historia, por muy negros que nos puedan parecer, no escapan nunca de la voluntad de Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dejemos llenar de su misericordia y que también esa misericordia la sepamos transmitir a los demás. Como no hay oración de los fieles escrita, y como es algo que se puede suprimir, pues lo suprimimos y pasamos directamente al ofertorio.